Entonces voy a comenzar a grabar por acá. No, estamos en sociología. Bueno, entonces hoy estamos en la sesión. ¿En qué sesión estamos hoy? En la 2, ¿verdad? ¿Por qué me genera eco? Porque tengo esto prendido. Listo. Entonces, Juan Pablo Alba. ¿No está? No está Juan Pablo. Sí, es esto, sí. Santiago Álvarez. ¿Será que esta no es? Ah, no, con razón. Esta no es. Yo sí decía. Es esta. No. Por eso me confundí. Juan Felipe Alba. ¿No está Juan Felipe Alba? ¿Sí me están escuchando los virtuales? Sí, profe, pero no sé por qué no está. Sí, profe. No está Juan Pablo. ¿Quién dijo? ¿Qué decías, Valentina? Que no estaba Juan Felipe ahí en la lista. ¿No está en la lista o no está presente? Pues no está acá en la clase virtual. Ya, listo, gracias. María del Mar Cielsa, Sofía Caicedo. Sí está. Sofía, ¿estás sin micrófono? Guillermo. Estefanía, sí está, ¿cierto? Tú eres ¿cierto? Sí. Valentina Gómez. Presente, profe. Gracias. Natalia González también está. Sebastián Guzmán. Yo, profe, ¿qué más? Hola, gracias. Sebas, ¿tienes problemas con la cámara? Sí, profe, si quiero la aprendo para que vea. Creo que Hágale, todo. hágale. Juliana Hurtado, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien. Ya, es que no te veía. Bien, gracias. Valeria Jaramillo. Presente, profe. Gracias. Juan Miguel. Buenos días. Buenos días. Harold, también lo vi. Presente, profe. Está estrenando peluqueado también. Penitas. Valentina Marroquín. Es que hay muchas Valentinas. Valentina Hola, Marroquín, ¿no la profe. vi? Hola, Guillermo. Uy, cómo se ve diferente Guillermo. No lo reconocía. Valentina Murcia. Ahora sí. Manuela Posada. Presente. Hola. Valeria Restrepo. Hola. Sara Valencia. Y Esteban Valencia. Listo, lo logramos. O sea que solo faltó Juan Felipe Alba. Bueno, tenemos una buena asistencia. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Entonces te doy la palabra, Esteban, para que comencemos con la... Sí, de una. Patos al agua. No, comparte pantalla. Entra el Zoom otra vez.
Entra ahí. Y abajo en el, ahí. Sí. Y espérate. Ahí ya estás compartiendo. ¿No? Creo que ya solo darle a ampliar en PowerPoint. No, es eso. ¿Cómo? Perdóname. Tienen que poner la cámara cuando hable Juan Miguel. Ah, ya, Juan Miguel está virtual. Ah, bueno, no, pero Juan, profe. Juan Miguel tiene el audio. Sí, 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 señor. No, lo que hago es pasarle el micrófono a Esteban. O a cualquiera que vaya a intervenir, le paso el micrófono. Sí, no, efectivamente, pero mira que tampoco a Esteban. Pues por ahora, o como dices, a ver, ensayemos. Tú lo que planteas es que quede, o sea, que quede mitad la PowerPoint y mitad los rostros. Voltear esta para allá. No, ya te entiendo. O sea, ven, dale escape. ¿Ven? Ven. Gracias. Cuando alguien vaya a hablar, incluido yo, esperamos que esté el micrófono. Cuando alguien vaya a hablar de acá. Listo, buenos días, pues a los que están aquí presentes y a los que... Ahí sabes qué va a tocar. Hasta acá. Pero usted me pasan las diapositivas, ok, Sí, por paso favor. la- Gracias. Aquí. Sí. Pero también deben escuchar de acá. Acá, bien, ok, sí. Esta exposición está a cargo de Juan Miguel Álvarez y pues de quien les está hablando, Esteban Valencia. Y el capítulo que nos tocó exponer fue Pensando sociológicamente. Entonces, pues primero la pregunta que nosotros nos planteamos para empezar a desenvolvernos en el capítulo es, ¿en qué se diferencia la sociología de las demás ciencias y el sentido común? Y además, ¿cómo se complementan entre sí?
Bueno, entonces como introducción, para poder entender a qué se va a referir el autor más adelante, él nos pone un ejemplo, y es el del lápiz y el del león. Entonces nos dice que si hay una persona que no sabe qué es un lápiz, pues nos va a hacer la interrogante de qué es un lápiz. Y nosotros lo primero que vamos a hacer intuitivamente, lo que vamos a hacer es sacar un lápiz y mostrarle el objeto. Entonces la persona de esa manera va a asociar que ese objeto es un lápiz. Pero, bueno, y lo mismo con el león. Si nos dice que es un león, pues nosotros le mostramos una figura de un león y él va a saber que león significa ese objeto que le estamos mostrando. Pero solo él va a asociar la palabra con el objeto, más no va a saber para qué se utiliza el lápiz o por qué se llama lápiz o de qué está hecho el lápiz. Entonces aquí pasamos a lo siguiente. Por favor. Bueno, ustedes saben que normalmente yo los dejo hacer toda la exposición, pero siento que arrancó Esteban con una, como les dijera, que este ejemplo que nos pusiste, pues que viene del texto, lo apropiaste muy bien. Entonces, para que no lo, sino que hagamos todos el ejercicio mental. O sea, si ya lo hicieron, hagamos un pequeño sondeo. Yo sé que es atípico, pero es porque creo que lo cogiste muy bien de entrada. ¿Quiénes no leyeron el texto para hoy? Un primer sondeo, un sondito. Por el lado de los virtuales, ¿quiénes no leyeron el texto? Que levanten la mano, por favor. ¿Todos leyeron el texto? ¿Los virtuales? Listo. ¿Y de los presenciales todos leyeron el texto, los 5? Wow, súper bien. Los felicito. Es que, pues ustedes saben que ahora estoy dándole el primer semestre en antropología y llegó un grupo, le hice la inducción, la concientización de que si no leen se están tumbando ustedes, no a mí, porque a mí me pagan lo mismo, etcétera, lo que ustedes ya saben, ¿cierto? Y aún así la segunda sesión no leyeron nada, entonces pues se perdió mucho el sentido, pero pues digamos, gracias por aplicar lo que más que transmitírselo es que todos hagamos conciencia, ¿cierto? De verdades, y una verdad es que si no aprovechan la clase, pues son ustedes los que se están tumbando y lo están haciendo muy bien, porque fíjense, este ejercicio, al todos haber leído, todos decimos, sí, ¿verdad? O sea, incluso si a uno le muestran un lápiz, solo viéndolo uno no sabe para qué es. Parece una cosa súper boba, pero es muy profunda, ¿no? Y qué bueno que todos lo hayan leído. Era solo eso, Esteban, gracias. Entonces aquí el autor nos dice, necesitamos pensar más. ¿Y cómo es una manera de pensar más? Entonces aquí él nos pone otro ejemplo gráfico y es que ya hablando precisamente de la sociología nos dice, piensen en la sociología como una librería, una biblioteca. Entonces en la biblioteca hay una sección de libros de sociología y la sociología es como el ejemplo del lápiz. Nos responde una pregunta, pero si nosotros no indagamos más, pues no vamos a saber el trasfondo de esa pregunta. Entonces dicen que la sociología nos da la respuesta, es necesario buscar más. Y en el ejemplo que él nos pone de la librería que les contaba, él dice, hagan de cuenta que en la librería, en la biblioteca siempre hay libros por secciones. Entonces, tenemos la sección de sociología y al lado es muy común encontrar la sección de historia o la sección de política. ¿Por qué? Eso ya se los vamos a explicar. Profe, es que se me fue el internet, qué pena. ¿Será que pueden volver a empezar? Si quieres, podrías hacer una síntesis, Esteban, pero así en 2 minutos, que incluso como lo has hecho, pues creo que no es difícil. Igual, Valentina, de todas maneras, estoy grabando para que, pues además de esta síntesis, después puedas hacer el repaso completo, ¿te parece? Dale, profe, gracias. Valen, que si leíste el texto. Sí. Lo digo así por encimita. Pues resumido lo que yo había dicho era que el texto empieza y nos ponen un ejemplo gráfico de cómo definir, por ejemplo, las cosas. Entonces, si nos preguntan qué es un lápiz,
Nosotros lo que vamos a hacer es mostrar el objeto, pues el lápiz, pero las personas no van a saber solo con ver el lápiz como para qué sirve, para qué, cómo está hecho, o sea, el resto de cosas que conlleva este objeto. Entonces el autor nos dice que tenemos que buscar más, ir más al fondo de no solo quedarnos con una simple respuesta, que es lo que entonces vamos a explicar con la sociología. Entonces estaba explicando lo del ejemplo de la librería. Al lado de los libros de sociología se supone que tendríamos que encontrar los libros de historia, los libros de política y las demás ciencias que son afines a las acciones humanas. Entonces, pasa ahí por... ¿Cuál es su relación con estas ciencias y cómo se complementa? Entonces tenemos que los cuerpos de conocimiento que ubicaron cerca de los libros de sociología tienen mucho en común, porque todos ellos se ocupan del mundo hecho por el hombre, lo que les explicaba, de la parte del mundo, del aspecto del mundo que lleva la huella de la actividad humana, que no existiría si no fuera por las acciones de los seres humanos, como lo que tiene que ver con política, con historia y todo esto. Aquí los tenemos otra vez como ejemplo. Entonces, aquí ya partiríamos, ya teniendo la introducción a resolver, a intentar resolver nuestra pregunta del principio, de cómo se relacionan y también cómo se diferencia esta de las otras ciencias de estudio. Entonces partimos de que estas ciencias siempre buscan una respuesta con una pregunta y todo va muy absolutamente, o sea, no hace parte de lo que la sociología de pronto tiene, que es el sentido común, que se los voy a explicar más adelante. Aquí tenemos, ¿en qué se diferencian estas prácticas? Todas tratan de estar a la altura de lo que prometen, tratan de obtener y presentar todos sus resultados de una manera responsable, es decir, la manera que se cree y lleva la verdad. Entonces, lo que les decía, cada una tiene una pregunta base de la cual parten a estudiar. Entonces, para nosotros responder cómo la sociología se diferencia o tiene su punto como su punto mayor ante las otras, tenemos que mirar desde qué pregunta parte la sociología. Porque si nosotros miramos en un modo global, todas hablan de lo mismo. Lo que pasa es que la autora ahí nos hace como un análisis que yo lo interpreté como que los humanos siempre buscan diferenciar entre las cosas. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos en un juzgado, sabemos que estudia lo que es el derecho. O si estamos haciendo votaciones políticas, pues sabemos que estamos haciendo una acción de política. Pero la sociología, en realidad, si la miramos desde un punto global, las embarca todas, porque igual la sociología estudia lo que es la política y estudia lo que es las acciones humanas, por así decirlo. Profe, pásela ahí, por. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿en qué sentido tiene importancia que en cualquier cosa que hagan o puedan hacer las personas dependan de otras personas? ¿En qué sentido tiene importancia que vivan siempre y no puedan evitarlo? En compañía en comunicación, en intercambio, en competencia, en cooperación con otros seres humanos. Esto así como más o menos como lo entendimos fue que nosotros aquí en esta clase podemos ser sociólogos sin ser unos super profesionales. ¿Por qué? Porque la sociología tiene algo que se llama el sentido común. Y el sentido común no lo pueden tener otras ciencias como la astronomía, porque el astrónomo no puede decir que por sentido común la estrella tiene tanto de diámetro. En cambio, con la sociología, como es un estudio propio de nuestras acciones que realizamos día a día, entonces lo podemos asociar con lo que pasa con nosotros. Entonces, ahí ya podríamos estar respondiendo la primera pregunta de cómo se relacionan y también cuál es el punto a favor de la sociología. Y es que la sociología puede abarcar y estudiar todas las ciencias al mismo tiempo desde un punto del sentido común, y esto pues ya se los explica mi compañero. No pasa. Ah, ya. Sí. Listo. Ahí ya estoy grabando.
Listo. Juan Miguel, cuando quieras. Profe, ¿ahí se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Listo, entonces, por lo que acaba pues, de decir Esteban, es que pues nosotros como seres humanos muchas veces no somos conscientes o no nos damos cuenta del verdadero significado que podrían llegar a tener nuestras experiencias y nuestras acciones en general, y mucho menos pues nos ponemos a analizar las de los demás. Es decir, que en realidad nosotros no vemos lo social en lo individual y lo general en lo particular. Es allí donde pues empieza la función de los sociólogos. Y es por esto mismo que estas personas pues no pueden simplemente apartarse completamente de su conocimiento íntimo, es decir, de sus experiencias mismas, junto con las experiencias que están estudiando y analizando y que van a teorizar. Es decir, que los sociólogos tienen que estar tanto afuera y adentro de la experiencia que están estudiando. Por eso usan pues con mucha frecuencia esa expresión nosotros para expresarse, que la verdad pues es muy única dentro pues de las ciencias, porque pues digamos en física una persona no puede estar diciendo que están estudiando por ejemplo un automóvil y vaya a decir nosotros vamos a tantos kilómetros por hora, eso no se debe, ¿cierto? Entonces hay muy Nosotros vamos a qué pena, no te alcancé a escuchar la otra parte en el por ejemplo del ejemplo, automóvil. sí, por ejemplo, que un físico esté estudiando como la velocidad de un automóvil. No, él no puede decir, nosotros vamos a, digamos, 30 kilómetros por hora. Él está estudiando un caso aparte. En cambio, el sociólogo se está estudiando a él mismo porque es parte de la sociedad, al igual que pues, a todos los que se lo rodean. Gracias. ¿No? Entonces, es por eso mismo que pues, en la sociología, como se estudia pues, a la sociedad misma, hay muy pocos fenómenos sociológicos pues, que sean tan limpios como lo expresa así el libro, y sin estudiar y sin significado. Todos en su totalidad alguna vez han tenido un nombre, han tenido alguna teorización. Pero eso que permite... Segundo, Juan, qué pena, es que no lo alcanzo a escuchar, no sé si por el ruido de ambiente. ¿Hay pocos estudios o fenómenos que sean qué? Perdóname. Que hay pocos estudios pues, que no hayan sido estudiados por los sociólogos, porque pues como nosotros vivimos Ah, en ya. la sociedad comúnmente, pues obviamente ya todos tienen nombre Ya, y que hay tienen poco, como o una sea, hay teorización. Sí, correcto. pocos temas de la sociedad que no hayan sido estudiados por los sociólogos, ¿sí? Sí, correcto. Ok, ya. Entonces, ¿eso qué permite? Eh, que todo pues, pueda verse desde un panorama un poco más amplio, que nos proporcione más conocimiento que lo podría ser como ese punto de vista individual. Eh, entonces, es debido que a nuestra forma pues como de actuar individual, que vemos pues no solo nuestras acciones y nuestra rutina, que simplemente como que busca como ese alcance de nuestros objetivos y el control como de nuestras vidas, es que hay que hacer como una diferencia muy clara dentro de lo que es el sentido social, el sentido común, perdón, y la sociología. Pero ahí la puedo pasar ya. Y eso, entonces aquí pues vamos a empezar a ver las diferencias que nos presenta este capítulo dentro de la sociología y el sentido común. Pero ahí la puede pasar. Bueno, entonces la primera vendría siendo la experiencia humana. Ahí la paso. Bueno, entonces, ¿qué nos expresan aquí? Que la sociología, pues obviamente tiene que seguir unas ciertas reglas, y esas reglas vendría siendo como el discurso responsable, que principalmente como que se le atribuye a la ciencia, como lo había dicho antes. Pues, es por eso que los sociólogos no pueden simplemente como formular ideas sin tener una sustentación. Es decir, ellos no pueden llegar como a teorizaciones por simplemente suposición. Y pues eso pues obviamente también tiene que ver mucho con el método científico. Entonces, este discurso responsable, lo primero que exige es primero que el procedimiento que se lleva a cabo o todo ese proceso que se da para hacer una investigación y llegar a ciertas conclusiones esté abierto siempre como a un examen o unas pruebas públicas de forma ilimitada. Es decir, que estas conclusiones
hagan que las personas quieran examinarlas o comprobar pues, si son verdaderas, y esto genera como más confianza. Bueno, otra cosa que también exige vendría siendo como vincularse con otras afirmaciones o con otros estudios sobre el tema, aunque estas afirmaciones, ajenas pues a lo que nosotros hemos hecho, contraigan completamente lo que nosotros decimos, porque pues no simplemente uno puede ir teorizando sobre cosas sin tener como ciertas bases sobre lo que vamos a estudiar. Esto pues ya en conjunto pues permitirá que la esperanza o que pues la credibilidad sobre lo que nosotros estamos diciendo sea mucho mayor y que las afirmaciones que nosotros presentamos tengan muchísimo más valor. Pues le puede pasar. Listo. Entonces la segunda razón vendría siendo el tamaño del campo. Pues le puede pasar también. Listo. Entonces, ¿a qué me refiero con el tamaño del campo? Me refiero es que el campo, o sea, el tamaño del campo al que los sociólogos hacen uso para extraer de ahí material para su estudio, ¿cierto? Entonces, para nosotros como individuos, dicho campo, como lo he venido diciendo, dicho campo se limita simplemente a nuestras vidas personales, a nuestras experiencias. Por eso es que casi nunca o muy ocasionalmente hacemos un esfuerzo por llevarnos más allá de nuestras preocupaciones cotidianas para poder ampliar pues, nuestras experiencias y que nuestro conocimiento sea mucho más generalizado y menos específico dentro de nuestras experiencias. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dentro del valor que tienen nuestras experiencias individuales, cada una de ellas se podría considerar que es simplemente parcial y muy probablemente que que sea una sola forma, perdón, de ver las cosas. En cambio, pues si tomamos una vista más amplia, además, más amplitud, ¿cierto? Esto nos revelará, pues obviamente, esa parcialidad de la que estaba hablando, de la experiencia, de las experiencias individuales y de nuestras acciones y preocupaciones y objetivos, pues, que tenemos solo de forma individual. Y asimismo, de la compleja pues, red, según los presos del libro, de la compleja red de dependencias e interconexiones que nosotros mismos tenemos entre la sociedad y que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Es decir, darnos cuenta de esa relación que hay entre lo individual y también lo social. Y pues obviamente esto hace una diferencia en la capacidad y el uso de conocimiento que nosotros podríamos llegar a tener. Ahí la podemos. Listo. La tercera, explicar la realidad humana. Pues la siguiente. Listo. Explicar la realidad humana, pero ya dentro de lo personal. Es decir, cómo explicamos nosotros la realidad de forma personal dentro de nuestras vidas. Pues todos nosotros sabemos que todo lo que hacemos es un efecto o es el resultado de nuestras intenciones o de nuestros propósitos para alcanzar un objetivo, sea el cual sea muy pequeño o sea muy grande. Eh, Esta es una de las razones por las que nosotros y nuestras experiencias explicamos el mundo a partir de lo que simplemente sabemos y lo que nosotros experimentamos. Otro hecho pues, que nosotros también sabemos y pensamos es que todo lo que pasa es simplemente una consecuencia de la acción intencionada de alguien. Es decir, que nosotros pensamos que simplemente hay buenas o hay malas intenciones detrás de una acción, pero no vamos más allá. O sea, nosotros pensamos que al darnos cuenta que hizo esa acción, pues no nos ponemos a reflexionar en realidad la razón por la que las hacen. Pues obviamente sí hay acciones que nos exigen hacer eso, pero en su mayoría no lo hacemos, porque ya parecen muy naturales. Por eso es que nos es muy difícil como pensar en lo contrario. Bueno, otro hecho pues, que nos señalan acá en esta tercera parte es que también existen personas que interpretan el mundo por nosotros de cierto modo, como lo pueden ser, pues, según el libro, como los publicistas, o sea, nosotros, los periodistas, también los políticos,
porque pues ellos, a final de cuentas, lo que hacen es como describir los problemas sociales como consecuencia de las acciones de algunos. Eso pues ejemplificando, pues podríamos decir que los periodistas al entrevistar a una persona, por ejemplo, por un tema de política o algún escándalo, están tomando como el punto de vista de una sola persona, ¿cierto? Cuando este tipo de problemas nos afectan a todos y todos tenemos aquí como un punto de vista, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo es que la sociología se opone totalmente a este método, porque la sociología, pues, como lo he venido expresando, demuestra que la visión individual no es la más adecuada y en realidad, pues, ella expresa que es la incorrecta. Y además, pues, la sociología también trata de explicar la condición humana a través de las redes de interdependencia de las que estaba hablando también. Bueno, otro punto que también quería resaltar era la frase pues, que están viendo ahí en la diapositiva, que es la familiaridad es enemiga de la curiosidad y la crítica y por ende en la innovación y el cambio. Pues la sociología obviamente pues da como una visión más amplia, ¿cierto? Entonces nos hace ver cosas de las que nosotros no nos dábamos cuenta y que de pronto al abrirnos los ojos, dicho de algún modo, hace que lo familiar se haya desfamiliar, haciendo preguntas que no nos hacíamos antes comúnmente. Porque, eh, por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo filosofía por primera vez, muchas de las costumbres o muchas de las rutinas que nosotros hemos tenido siempre se ven como cuestionadas, incluso también la religión. Entonces, por eso digo que lo familiar, en este caso, se empieza a convertir en algo desfamiliar con la sociología. Sin embargo, pues muchas personas rechazan como esta idea por requerir ya como un análisis racional y ahondar dentro de las cosas que no lo hacíamos. Porque pues estas personas, pues nosotros, como seres humanos, no nos gusta como salirnos de lo rutinario, porque para nosotros hay cosas que simplemente funcionan solas. Bueno, para nosotros hay simplemente cosas que son como son. Pero pues obviamente la sociología nos hace pensar de otro modo. Porque digamos muchas veces en lo que confiábamos, en lo que teníamos fe, en lo que nosotros pensamos que no se podía refutar, puede verse ya como de una forma humillado y también desvalorizado. Es por eso que muchas veces nosotros rechazamos ese tipo de ideas. Pero obviamente pues esto no es malo del todo, porque primero, esta desfamiliarización nos genera más autoconciencia, también más libertad y control sobre nosotros mismos y sobre nuestras vidas. También más comprensión con las personas que nos rodean y también pues somos menos manipulables y como lo venía diciendo, pues nos hace que nos podamos entender otras formas de vida. Esto también permitirá en conjunto, pues todo a su vez, que se fortalezca la causa de la libertad, ya que pues nosotros elevaremos como el rango de una causa común. Y ya le seguiré hablando pues ahorita de la libertad. Pero ahí le puede pasar. Listo. Y la cuarta y última vendría siendo el efecto desestabilizador. Pero ahí le puede pasar. Listo. Entonces, el fortalecimiento de la libertad individual que nosotros tenemos, que se intenta, pues, o sea, que se intenta dar junto con el apoyo de la libertad de los demás, la libertad ya colectiva, hace que se desestabilicen las relaciones del poder existente, que simplemente vendría siendo como el Estado, en pocas palabras, que según ellos vendría siendo como el orden social, entre comillas. Es por ello que a los sociólogos normalmente, o la sociología en general, se le acusan normalmente por los gobiernos y otros dueños del poder por desaltar política, porque desestabiliza de cierta forma el pensamiento social y la libertad. Pero esto no simplemente garantiza que por yo saber esto,
adquiera cierta comprensión sociológica general, porque no, simplemente por saber esto uno puede vencer la resistencia de las duras realidades de la vida. O sea, no por saber esto es que ya todo va a cambiar, sino por las acciones que podremos llegar a hacer con ese tipo de conocimiento. Entonces, ahí ya la preparo. Bueno, entonces ya para finalizar la exposición, tenemos la relación que hacemos con la publicidad, pues que es lo que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces decimos que esta relación se puede basar en la necesidad de la publicidad de conocer a un público específico y también generar con el objetivo de entender su forma de actuar. Y además apoyarse de ámbitos relacionados para poder lograr un buen proceso investigativo. Como ya lo veníamos explicando y como pues lo habló Juan Miguel, esto va relacionado en interactuar con la persona a la que estamos investigando de alguna manera, en meternos en el cuento de no solo verlo desde afuera, sino también ver la investigación como algo propio y algo nuestro, para pues así lograr un buen proceso de investigación para cualquier cosa que necesitemos hacer. Listo, y pues ya al final como del capítulo se hace como una pequeña conclusión dentro de una página, ¿cierto? Y pues yo quisiera pues expresárselas acá. Y pues hubo una frase ahí que me llamó mucho la atención, que dice que la sociología no sirve para corregir el conocimiento de las personas, sino para ampliarlo. Es decir, la sociología lo que no quiere es reemplazar como un error con una verdad absoluta que no se pueda refutar y que no se pueda profundizar, sino que lo que quiere hacer al fin y al cabo es como motivarnos, darnos como esa patada para que nos cuestionemos y critiquemos nuestras creencias que hasta ahora eran sostenidas sin ser criticadas. Es decir, que lo que era tradicional ya no se vuelva tradicional y lo que era familiar ya sea desfamiliar. Y listo, ahí ya terminamos con la exposición. Muchas gracias. Un segundito. Gracias, Juan Miguel. Muchas gracias, Esteban. Dale escape, sí. Si quieres, me lo pones así. Si quieres, déjala. Ahí está el PowerPoint en el escritorio. Ah, bueno, listo, gracias. Denme un segundito, estoy mirando pues apuntes. Ya. Bueno, no, agradecerles a Esteban y a... Ah, esperen, me acuerdo. ¿Qué hago acá? Me confundo. Ah, sí, ahora sí. Que nos veamos. Todos con todos. No, muy bien, chicos. Pues varios puntos positivos a destacar. Primero, pues comienzo desde lo más básico, el compromiso, haberle dado tiempo. Ah, esperen que alguien está escribiendo algo por el chat. Les agradezco, porfa, a los que estén virtual, que en lo posible cualquier comentario que tengan lo puedan, lo puedan hacer en audio, bueno, porque es un poco más difícil en este caso ir a mirar allá el chat. Sí, pues si tienen el audio, si no, si no tienen el audio, pues sí, ni modo, así por el chat. Porque queda así.
No quiero que esto esté así. Así. Destacar pues el compromiso, el cumplimiento, ¿cierto? Hablando pues de lo tradicional y de lo establecido en nuestra cultura, les comentaba antes de que llegara Guillermo que me ha pasado en otros grupos que recién tienen clase conmigo, que llegan a la clase en la que había exposición y no se ha leído el texto, ni por parte de los expositores incluso, ni por parte de los demás. Y entonces yo les pregunto, ¿por qué no leyeron? No, profe, porque como a mí no me tocaba la exposición, ¿cierto? Que es muy de la cultura colombiana, pero entonces siento de verdad, pues me alegra tanto por ustedes como por la clase y pues por mí mismo ver ese compromiso. Lo sentí también disfrutando mucho el texto, si notaron, o sea, se extendieron bastante, pero me parecía pues que cortarle las alas no cabía porque pues es escaso en nuestra cultura ver a alguien engolosinado, digamos, con un tema académico. Entonces, qué rico verlos pues bien, así como estaban conectados con el texto. Siento que fueron fluidos en general, o sea, que fue ameno escucharlos. Es decir, que tenían unas diapositivas, pero iban comentando lo que tenían en esas diapositivas con una narrativa agradable, mezclando también algo que hemos hablado y es los conceptos técnicos con su forma cotidiana, digamos, de decir las cosas, ¿sí? Buscando ese punto medio que va a ser una tarea, digamos, de por vida, ¿cierto? Porque digamos que un buen profesional maneja el conocimiento técnico, pero también sabe cómo comunicarlo de una manera comprensible, ¿sí? Entonces, muy bien por eso. Resaltar, pues, que en general, sí, en general vi que, pues, que siguieron la guía, sobre todo en el arranque, en esta intención de comenzar por ir al grano, ¿no? Y en ese ir al grano, creo que la pregunta que identificaron es efectivamente la pregunta clave del texto, que además este texto ayuda porque desde el mismo título dice, bueno, ¿para qué sirve? ¿Sí? Nótese que uno podría mezclar las dos cosas, el título y lo que ustedes dijeron, ¿no? Entonces, nos va a decir en qué se diferencia, pero también para llegar a decir para qué sirve, ¿sí? O sea, si volvemos a la metáfora del lápiz, no nos va a decir solo el lápiz es un objeto de madera con una mina en el centro, sino que se puede usar para escribir, que es un medio de comunicación, Entonces, análogamente, sí, quizás se pudiese ampliar o complementar esta pregunta con la del título, ¿qué es y para qué sirve? De pronto, ¿cómo se complementan entre sí? Pensaría uno que sí lo menciona el autor a lo largo del texto, pero digamos que, o sea, más que complementar es lo que está señalando, es qué es lo que la diferencia, ¿cierto? Que ustedes lo mencionan en varios textos, en varios momentos. Como les dije al principio, siento que también, o sea, lograron no perderse en el texto. No sé, para quienes están en la audiencia virtual y aquí presencial, si les pasó que es un texto que uno tiene que estar súper concentrado o incluso volverlo a leer, porque él comienza a decir, como uno podría pensar que la sociología es tal cosa, pero no, ¿cierto? O sea, como que tiene un estilo como muy filosófico de diálogo, ¿sí? De diálogo de ir y venir, entonces no, siento que no se perdieron allí. Siento también que a pesar de que no destacaron en la pregunta el tema de la utilidad de la sociología, al final lo remataron, ¿cierto? Como mostrar que la sociología implica algo distinto al sentido común. O sea, no, la sociología no es simplemente opinar de la sociedad, sino es decir algo sobre el funcionamiento de la sociedad, pero con argumentos. Eso también quedó muy claro. Y también se dieron cuenta como como del sustrato, como de las implicaciones políticas del conocimiento sociológico. Es decir, si yo miro el mundo, miro mi comportamiento y me doy cuenta que la forma como se organiza la sociedad afecta mi comportamiento, el de los demás, y que es transformable, pues eso puede, como ustedes lo dijeron allí, pues cuestionar al poder, ¿cierto? Cuestionar la tradición. Esos pues, serían como mis puntos a resaltar. No sé si se me esté pasando algo.
pero en general, pues siento, como les digo, muy apropiados, muy bien en general, chicos. Felicitaciones por su exposición. Y no sé si en el público aquí presencial o virtual alguien quiere hacer algún otro comentario antes de hacer algunas preguntas y críticas constructivas a los expositores. ¿Algún comentario? No comments. Profe, pues que es súper buena la exposición. ¿Por qué te pareció buena? ¿María del Mar está hablando? No, profe Valeria. Ah, Pues ya. es que me parece que quedó muy explícito, o mejor dicho, bien explicada, como la definición de sociología y lo que quiso exponer el texto, mejor dicho. Lo hicieron como muy bien desde ese punto. Muchas gracias, Valeria. Ve, yo aquí le puse visión de speaker y no sé por qué no me dejaba escucharte a ti. Bueno. Muy bien. ¿Algún otro comentario del grupo? Profe, yo sí tenía como una duda con el texto, porque pues es que pues en la mayoría de la parte pues, que a mí me tocó era como sobre las diferencias entre la sociología y el sentido común. Pero pues, o sea, en la cuarta que yo expuse, o sea, no tuve muy claro dónde empezaba y dónde terminaba la tercera, sino que pues yo me guié finalmente porque hay un párrafo y finalmente, pero no dice, y la cuarta. Entonces, tenía como esa duda, profe. ¿Como la cuarta diferencia, quieres decir? Sí, profe. Ah, bueno, pero es, o sea, es pregunta, a ver. O sea, me haces la pregunta a mí, ¿sí? Sí, profe, pues, o sea, yo la hice ahí porque, pues, o sea, hay un párrafo donde dice, y finalmente, tal y tal cosa. Pues yo me guié principalmente por eso, pero no estaba muy segura de eso. Pero no sé si te entiendo bien. O sea, lo que te entendí primero era que no tenías claro como cuál era la cuarta utilidad de la sociología que mencionaba el autor, ¿quieres decir? Sí, pero sí, porque, pues, o sea, hay un punto donde habla de libertad, después de desfamiliarización, y pues no sé dónde empezaba la cuarta. Ajá. Pues creo que a Bauman le pasa como me pasa a mí, que uno está más acostumbrado que a las palabras que a los números y uno se pierde. Ayer me hicieron una corrección porque yo creí que había sacado 6 conclusiones en un escrito y me dijeron que en realidad eran 5 y yo me perdí. Entonces, no sé, en este caso, de pronto miremos el párrafo en el que tú dices, ah, ya, la tercera diferencia, ta, ta, ta. Pues no sé si será esta última parte, Juan Miguel, que como tú dices, o sea, va en la tercera, la segunda aquí, la tercera está en este párrafo, ¿están viendo ahí? En la página 17, ¿sí? Y al final, yo también supongo que es cuando dice finalmente, o sea, finalmente sería la cuarta, que es ese cuestionamiento al sentido común o a la familiaridad, ¿no? Sí, profe. Sí, yo también interpreté que la cuarta era esta última. Y justamente Juan Miguel y Esteban les quería hacer una pregunta sobre el tema del sentido común, porque decía en algún momento, Esteban, bueno, dos preguntas. Esteban, cuando tú decías que el punto mayor ante las otras disciplinas, ¿a qué te refieres como con punto mayor? Como al punto de que la hace destacar por diferente, por así decirlo. O sea, al punto que le da ese plus de decir, es que yo estudio en base a esto, y pues ustedes estudian en base a este, entonces como esa diferencia que hay en la base del estudio. Exacto. No, te agradezco porque cuando dijiste eso pensé que habías interpretado que el autor de alguna manera estaba diciendo la sociología es mejor que todas las demás, que no necesariamente. Listo. Y lo otro, tú decías
que la sociología tiene algo que se llama sentido común, ¿cierto? Y que eso de alguna manera la sociología la sociología la podemos relacionar con nuestro día a día del sentido común, ¿cierto? Y después dijiste, la sociología puede estudiar desde un punto de vista de sentido común. Te planteo la pregunta a Esteban y si quieres después complementa a Juan Miguel y después toda la clase. ¿Qué hace la sociología con el sentido común? O sea, ¿o cuál es esa relación entre sociología y sentido común? Que, por ejemplo, si nosotros acá queremos hacer una investigación pues sociológica, podríamos basarnos en que, por ejemplo, lo del quien leyó el texto, pues por un ejemplo así muy básico. Entonces podríamos decir que por sentido común se supone que todos lo deberían haber leído porque es algo que debemos hacer para la clase. Entonces, eso puede ser un punto de estudio y puede tenerse en cuenta con la investigación. Lo que yo decía, con otras ciencias es muy difícil hacer porque un científico, un físico no puede por sentido común decir algo porque sería como faltarle a la fidelidad a su ciencia que estudia. O sea, en tu respuesta lo que planteas es que la sociología, ¿cuál es una relación con la sociología del sentido común? Y es que la sociología estudia el sentido común o problemas del sentido común, ¿cierto? Ajá. Pero al estudiarlo, cuando, por ejemplo, en el caso que pones de si los estudiantes leen o no, ¿qué es lo que hace la sociología con ese sentido común? O sea, ¿qué implica que la sociología estudie el sentido común? El comportamiento humano, ¿no? Que es de lo que se basa en realidad. O sea, lo que yo decía de que nosotros, sin ser los más expertos, sin tener los mejores equipos, podemos hacer sociología, ya que prácticamente nos estamos estudiando a nosotros mismos y a las personas con las que interactuamos. ¿Y esa hacerla sería cómo? Pero, ¿cómo en qué sentido? No tanto como de las herramientas metodológicas, porque el texto no llega allá, Sí. pero digamos, ¿qué significa estudiar el sentido común para la sociología? ¿Sí me explico la pregunta? Profe, Ya te di la palabra, Juan. Listo, Pero profe. escuchemos un momentico, ahí está. O sea, la pregunta es, ¿cómo la ciencia hace para estudiar el sentido, la sociología hace para estudiar el sentido común? ¿Qué significa? O sea, Pues yo lo miro como lo que llama Juan Miguel de adentrarse, o sea, no solo mirarlo desde un punto externo, sino adentrarse a cómo hacer de nosotros, los investigadores, parte del estudio. hacer parte de esa sería una cosa. Exacto, Y la sí. otra, Y la otra, como... pensarlo de pronto con un ejemplo, entonces, incluso con el lápiz, no, de pronto con el lápiz es muy difícil, pero sí, pensemos, hagámoslo con el lápiz, que es un ejemplo que tienes claro. Sí. ¿Sí? Si un sociólogo va a estudiar para qué sirve un lápiz, en ese caso, ¿qué haría el sociólogo con el sentido común frente al lápiz? Una vez lo que tú dices como pues hacer parte de, por ejemplo, entonces sería que usar el lápiz. Podría ser, por ejemplo, usar el lápiz y así nos daríamos cuenta de cómo hacerlo, aunque el sentido común tiene las dos partes, porque por sentido común yo puedo pensar, esa persona ya sabe que para qué sirve el lápiz. ¿Y el sociólogo qué haría con ese pensamiento? Pues, o sea, además de él usar el lápiz, ¿el qué más haría? lo que haría sería no pensar que ella ya sabe, sino explicarle el por qué, y para qué, y cómo. Ya, creo que ahí es donde puede estar el cortocircuito, pero no, o sea, no es por cuestionarte en un sentido destructivo, sino por ver la complejidad de ese asunto del sentido común, que suele tener dificultades, ¿cierto? Sin embargo, fíjense, lo destaco es porque ustedes desde el principio pusieron en claro que la sociología
se diferencia, o sea, esta pregunta implica que la sociología se diferencia de las demás ciencias, pero también del sentido común. Entonces, fíjense, ahí es donde comienza el punto complejo, porque entonces nos está diciendo, la sociología es diferente del sentido común, pero también algo que hace diferente a la sociología de otras disciplinas es que se mete en el sentido común. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí me explico lo que está ahí en juego? O sea, voy a decirlo así en términos lógicos. Esperen, lo hago con el tablero. Vamos a ver si logré entender cómo funciona esto. Sino que yo creo que es difícil que se vea la tinta, pero vamos a intentar. Entonces, ¿cuál era? Era este. No. Uy. Ahí se les va a compartir acá. Ahí todos están viendo el tablero, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, pero ahí lo estamos viendo. Una cantidad de logística, ¿sí o no? Vamos a necesitar asistentes de clase. Bueno. Juan Miguel, yo sé que tú habías pedido la mano, pero entonces si quieres, voy a replantear la pregunta de otra manera y ya ahí sí puedes participar tú, Esteban, quien quiera, ¿vale? Todos virtuales y presenciales están viendo el tablero, ¿sí o no? Entonces vamos a complementar un poco la pregunta de Esteban. No alcanzan a ver los virtuales. Pero Sí, yo profe. siempre- Sí, profe. ¿Se lee? ¿Qué dice acá? ¿Qué? Listo. ¿Qué distingue a la sociología de otras ciencias? ¿Y para qué sirve? Listo. Esa es nuestra pregunta. Ahora, más que entrar a responderla, vamos a hacer un esquema mental, ¿cierto? Entonces vamos a decir. Incluso mentalmente me cuesta trabajo hacer el ejercicio que quiero hacer. Ya les voy a decir por qué. Vamos a dibujar primero un círculo y vamos a decir que ese círculo es el sentido común. Entonces, primera pregunta. ¿La ciencia de la sociología está dentro del sentido común? Es decir, todo lo que hace la sociología se puede hacer solo aplicando el sentido común. Ahí sí ya puedes entrar a responder si quieres, Juan Miguel también y cualquiera, quien quiera. Vuelvo y pregunto, todo lo que hace la sociología, se ve muy feo, voy a poner un poquito más grande. Todo lo que hace la sociología lo puede hacer usando solamente el sentido común. ¿Sí me hago entender la pregunta? Lo voy a decir de otra manera. Dime. Sí, o sea, la sociología hace su ciencia basándose solo en el sentido común. Pero, no, pero solo pensemos en la sociología. La sociología todo lo que hace, lo hace solo basándose en el sentido común. Solo la sociología, no piensen en otras. Exacto. Entonces el sociólogo, ¿qué es lo que pasa? Aquí está el sociólogo. Está dentro del sentido común, porque, o sea, el sociólogo está dentro del vivir del ser humano, ¿cierto? Entonces,
por ejemplo, frente a un lápiz. El sociólogo también, por ejemplo, usa un marcador, por decir algo, ¿cierto? Pero lo que hace la sociología entonces es, yo ya sé que es un marcador y le voy a decir al otro qué es un marcador o qué debe hacer para que realmente sea sociología lo que hace y no solo sentido común. O en otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre la sociología y el sentido común? Y para hacer, o sea, para centrar esa atención, ¿qué hace el sociólogo? Ejemplo, frente al lápiz. ¿Qué se pregunta el sociólogo? ¿Qué se preguntaría el sociólogo respecto a las opciones? Ajá. Entonces, lo que tú acabas de decir, ¿por qué se llama lápiz? ¿Qué es un lápiz? ¿Esos son qué? Pero, como te dijera yo, digamos gramática, no, mira que ahí, o sea, decir que se llama lápiz ya es un concepto. ¿Ya es un concepto? ¿Qué características tiene un concepto? ¿Qué hace que un concepto sea un concepto? Especificaciones. Y la pregunta, ¿para qué sirve un lápiz? ¿Ya me está dando las especificaciones? ¿Pero ya me las está dando la pregunta? Son preguntas. Entonces ustedes van a decir, ¡ay, qué bobada! Pero, ¿sí? La pregunta, ¿sí? El cuestionar es algo que debe tenerse en cuenta el sociólogo para que lo que hace con el sentido común no sea solo sentido común. ¿Qué es lo que decía Juan Miguel? Lo familiar lo desfamiliariza, que eso es propio del sociólogo, pero de todas las ciencias, o de la filosofía también, ¿cierto? Ahora, esas preguntas que se hace el sociólogo sobre el sentido común son específicamente sociológicas porque lo decía, espérate, Valeria. Valeria decía, el sociólogo se pregunta por las opciones, ¿sí? ¿Opciones de quién? Ah, ¿tú no dijiste opciones? Escuché lo que quería escuchar. Opciones. Complementémoslo entonces. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre las opciones y las acciones desde el punto de vista sociológico? Piensen un poquito. ¿Qué relaciones hay entre las opciones y las acciones desde el punto de vista sociológico para el autor? ¿Qué relación estudia el sociólogo entre esos dos elementos? Si quieren, pongámosle acciones individuales. Y la sociología analiza las opciones de qué tipo. ¿Son opciones qué? ¿Por qué la sociología puede terminar siendo crítica de la sociedad? Profe, ¿Sí? ¿Juan? de pronto porque el sentido común o la sociedad en sí pues, no se caracteriza pues, por no cuestionarse a sí mismo. Listo. O sea, voy a conectar estas dos cosas. Cuando yo me pregunto hasta qué punto las acciones individuales son opciones, ¿eso qué puede generar? Pensemos en una acción individual dentro de lo social. Ejemplo, leer para clase. Si uno como sociólogo se pregunta, venga, si un estudiante no lee, ¿es una decisión personal o qué puede estar influyendo para que no lea? Porque eso puede llevarme a ser crítico. ¿Qué se les ocurre?
Dime. Sí, o sea, no leyó es la acción individual, pero el sociólogo, qué le interesa al sociólogo? ¿En términos de qué? Tú lo decías al principio, no es en términos legales, no es si es ilegal o no, no es en términos económicos, no es si está siendo responsable o no de lo que están pagando sus papás, sino es en términos de qué. ¿Mm? Opciones sociales. ¿Sí? En este texto, pues todavía es un panorama amplio y nos habla de opciones sociales en general. Lo que vamos a ver después es opciones sociales, las vamos a ir especificando en este curso, sobre todo en el segundo corte. Por ejemplo, ¿el estrato influye en que las personas lean? No les estoy diciendo que me lo respondan, sino que sería el tipo de preguntas que se hace el sociólogo, ¿sí? Ajá. Entonces, la persona, hay una relación de dependencia. ¿Sí? Perdón, de pronto los que están virtual no alcanzan a ver bien acá. Espera. Dependencia. Si fuéramos a ser así súper precisos, en el texto, ¿cómo lo nombra el autor? Pues habla de dependencia, pero le pone otra palabrita antes de dependencia. Ahí les estoy soplando todo. Dice que su nombre termina en Avid. ¿Por qué letra comienza? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa podría ser una manera de verlo, pero en realidad el autor es mucho más preciso y dice, esas relaciones entre lo social y lo individual son de qué? Incluye la palabra dependencia, pero le pone otro concepto antes para matizar. Inter. Esto ya les voy a decir por qué es importante. Si yo digo que es interdependencia, las flechas deben ir ¿en qué dirección? Debe ser de las opciones al individuo, esa es una forma. Aquí le voy a preguntar, Harold, ¿estás ahí? Las dos. Harold. Sí, profe. Listo. Harold, esta pregunta para ti. Si yo hablo de que la relación entre la acción individual y las opciones sociales es de interdependencia, Harold. ¿Hasta ahí me sigues? Acciones individuales, como por ejemplo que una persona no lea, ¿cierto? Sí, profe. Opciones sociales es, por ejemplo, esa persona en qué estrato nació, ¿cierto? O qué tantos libros tiene en su casa, por ejemplo. Si yo digo que esos dos asuntos están relacionados de manera interdependiente, la flecha que conecta las dos cosas, estas dos cosas, acciones individuales y opciones sociales, la flecha debe ir ¿en qué dirección? Lo social determinando lo individual o lo individual determinando lo social o ambas. Harold. Yo creería que las acciones, lo individual, determinan las opciones. Listo. Entonces aquí es donde ponemos en práctica el texto. Tú acabas de decir algo, Harold, tú dijiste, yo creería que. Entonces ahora te pregunto, no desde lo que tú crees, Harold. No desde, tú crees, no, la gente no lee por el estrato. No desde lo que tú crees, sino desde lo que significa la expresión interdependencia. ¿Alguien buscó en el diccionario qué es interdependencia? ¿No? ¿Nadie lo miró? Vamos a mirarlo. Interdependencia. Vamos a mirarlo, yo les he recomendado, pues no es el único, pero un diccionario que suele ser, digamos, de aceptación general es el de la Real Academia de la Lengua Española. Están viendo todos mi
mi computador, ¿cierto? Dependencia recíproca. ¿Qué significa recíproco? Esto suele suceder. Profe, Recíproco. Ayúdate, que yo te ayudaré, ¿cierto? Esa es una relación recíproca, ¿sí? Entonces, Harold, desde la definición de Harold y todos, desde la definición... Se me olvida. Ah, ya. Desde esa definición de dependencia recíproca, Harold y para todos, ¿cómo debe ser la relación? ¿En que las flechas deben ir en qué dirección? En ambas no. En ambos sentidos. ¿Sí? Lo voy a decir de otra manera. A nivel de sistema. ¿Sí? Yo sé que el autor no profundiza, pero yo sí lo voy a subrayar porque ustedes vienen de ver antropología. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan en antropología cuál fue el método que vimos que les podía servir para mejorar su profesión? Etnografía. La etnografía. Listo. Cuando veíamos campañas publicitarias en las que se utilizaba la etnografía, esa etnografía se aplicaba en qué contextos, es decir, ¿se aplicaba en la sociedad en un sentido amplio? ¿O qué tipo de contextos era la naturaleza? O sea, la forma de ser de la etnografía me sirve para estudiar qué tipo de contextos. profe, yo creo que específico. Dime. ¿Tú No, crees pues que qué? casos específicos, profe, o sea, públicos específicos. No te estamos escuchando bien. Profe, ¿me escucha? Ahí sí. Eso. Profe, pues que yo le decía que de pronto esto se preocupaba principalmente era por estudiar casos específicos a un público en específico. Exacto. Casos muy específicos. O sea, la etnografía, recuerden que nos decían que era un método muy artesanal, de ponerme las botas e ir allá a la casa de la gente a entrevistar. Sirve, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando de algo mucho más macro, como opciones sociales, si yo me hago una pregunta, la gente no lee por el estrato, no basta con ir a un edificio de estrato 1, porque, y esto tiene que ver con lo que decía Juan Miguel, sociológicamente yo tengo que hacer afirmaciones de las cuales pueda ser responsable públicamente. Si yo digo que la gente de estrato 1 no lee porque estudien vagos, de María Fernanda Cabal, sin ninguna evidencia es delicado. Ahora, otra cosa es que usted haga un estudio y efectivamente seguramente va a encontrar que la tendencia estadística es que la gente de estrato 1 lea menos. ¿Sí? Ahora, ahí es donde entra la parte política. ¿Por qué? ¿Y cuáles son? Tú dijiste algo también al final, Juan Miguel, y era, ¿qué acciones se deben derivar de lo que hallamos cuando hacemos un análisis sociológico? ¿Sí? Entonces, si ustedes como publicistas, ustedes están haciendo una investigación macro, porque digamos que van a hacer una campaña nacional en me hago una campaña para que la gente lea. Y usted va y busca el dato estadístico y encuentra que la gente de estrato 1 lee menos. O sea, que hay un factor social que incide en el individual, una cara de la moneda. ¿Sí? ¿Qué acciones o qué propuestas se podrían derivar de eso? Tanto a nivel de campaña como más allá de la campaña. ¿Qué postura deberíamos tener? Suponiendo que leer es algo positivo y deseable para la sociedad, que hay estudios que plantean que lo es. ¿Sí? Si la gente de estrato 1 lee menos, de ahí qué conclusión podríamos establecer en términos de qué se debe hacer. ¿Qué acciones colectivas deberían surgir de eso? ¿No se les ocurre? Espérate. O sea, más
más accesibilidad a ese tipo de, pues, si lo vemos desde el ámbito político, los gobernantes, Es lo que estamos viviendo. Profe, yo tengo una. Sí, dale. Bueno, pues no sé si esto pueda servir, Dale. pero digamos podría ser, uno pues como las bibliotecas públicas, igual eso ya existe. Ese tipo de campañas comunitarias pues ya se han ido aplicando. Y la otra creería que sería como desde la infancia de estos estratos, inculcarles de pronto ese hábito. Pues porque, digamos, se sabe que normalmente se aprende desde casa, pero si los papás no leen, entonces siento que es un poco más complicado. María del Mar, muchas gracias. Y la invitación es a que cuando se les ocurra una idea, con confianza la... ¿Sí me están viendo y escuchando todos? Escuché un sonido ahí como raro. Con confianza la planteen. Cuando María del Mar nos habla de los hábitos que son individuales o sociales. Ahí en realidad vamos a ver que hay discusiones, ¿cierto? Porque el hábito tiene un componente individual, el levantarse temprano, Lo que pasa es que también ahí encontraríamos investigaciones que nos hablan de que, pues, si un niño está trabajando en la calle vendiendo frutas, no es solo que no tenga tiempo, sino que no tiene energía, si no tiene expectativa. Pero dentro de 8 días vamos a ver un texto de los debates que salen de estos asuntos, porque entonces algunos sociólogos dicen, no, lo que hay que hacer es que el Estado garantice la educación, y estoy en parte de acuerdo, pero muchos sociólogos de hecho, me enorgullece decir que pude salir de esa corriente de la sociología que mira solo esto, es que la gente no lee porque es pobre, y los minimiza, pobrecitos los pobrecitos, ¿cierto? Pero también está el otro extremo. Piensa positivo y así seas un vendedor de fruta, podrás leer. Si ven cómo ambos, o sea, cuando usted ve solo una cara de la moneda, simplifica la realidad y termina siendo violento. Atenidos, dice Marta Lucía Ramírez, ¿cierto? Pero también de los otros extremos de la política, habrán quien dice, no, cuando yo llegue al poder va a ver que todo va a cambiar. O sea, me necesitan para cambiar. ¿Sí ven los dos riesgos? Quienes dicen todo depende de la gente o todo depende del Estado, de la familia o de la sociedad. Entonces realmente solo con que nosotros veamos esa relación, se me olvida aquí. El solo hecho de que, no, mentiras. El solo hecho de que ustedes en este curso puedan tener en cuenta que para hacer una publicidad bien informada, una publicidad responsable, es importante tener en cuenta las dos caras de la moneda. Eso ya los va a diferenciar, porque les cuento, en el mundo entero la tendencia es a polarizarnos, en este y en muchos otros ámbitos. O es lo uno o el otro, ¿cierto? Ahí que hablábamos en estos días con Guillermo del Yin y el Yang, aquí estaría. En toda problemática que ustedes se acerquen, venga, miremos las dos caras de la moneda. Dentro de 15 días vamos a leer un texto sobre el suicidio. Vamos a ver, ese es un texto clásico, y el autor, los voy a dejar que ustedes se interroguen si para el autor la gente se suicida como decisión individual o como decisión social, ya no sería una decisión. Sería una decisión social, perdón, una decisión individual o una influencia, gracias, ese es el concepto, o influencia social, ¿cierto? Tremendas preguntas. Lo digo, yo he sido, por ejemplo, una persona que ha sufrido de depresión, y a mí por ejemplo, cuando uno dice, si yo me deprimo, es que es por biología, entonces me desresponsabilizo. Pero yo digo, bueno, puede ser la biología, pero también puede ser, hombre, que si tienes depresión y no sales a trotar todos los días, pues te vas a deprimir más. Y lo que encuentro es que si troto más, me deprimo menos. ¿Sí? Pero bueno, eso como para ilustrar algunos ejemplos. Desde ahí, la última crítica que les quiero hacer, chicos, antes de hacer rápidamente esta es que cuando pasaron a la conclusión de lo que sirve para la publicidad, sentí lo que también vivimos el semestre pasado, y es que se quedaban un poquito cortos, porque decían, no, pues la sociología me sirve para investigar mejor.
pero no nos decían cómo. Y por otro lado, siento que no, o sea, no le pusieron ese acento crítico con lo que leyeron a la publicidad. Muchachos, hay una gran responsabilidad de la publicidad. Por ejemplo, ¿qué posición va a tener la publicidad frente a todos los debates, en el caso colombiano y en el mundo, frente a cuáles son los factores que hacen que vivamos mal como sociedad? ¿Es una cuestión personal? ¿Es una cuestión social? ¿O son las dos? ¿Sí? Y si son las dos, en todo lo que ustedes hagan, salud, educación, trabajo, ¿cómo consideran los dos ámbitos? ¿Sí? Ah, porque la gente consume comida chatarra, no, porque las marcas la producen, no, pero también la gente la consume. Y entonces, ¿sí ven? Y eso les permitía relacionarse con los ODS, que no sé por qué no los tuvieron en cuenta. ¿Se les olvidó? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vayan por favor entrando a Kahoot y ya les voy a recordar lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los que están aquí en el salón, por favor, desde el celular. ¿Tienen conexión? ¿No? ¿Alguien más no tiene conexión? Le iba a decir que se hicieran en parejas, pero COVID. Entonces, no, sería que lo hicieras así mental, Valeria. Ah, no, este más lo que tiene esta opciones sociales, plata. Tas. Juan Miguel, mientras van abriendo el Kahoot, ¿ustedes vieron en la rúbrica de exposiciones, será que puse el archivo que no era? Porque hasta donde yo recuerdo, yo la actualicé para que dijera que tuvieran en cuenta los ODS. ¿Fue mi Profe, error? ¿O fue- no, de pronto fue porque es que nosotros, yo como tenía a la mano era el archivo del semestre pasado, entonces nosotros pensamos fue Ah, ese. fue por eso. Yo la actualicé, Sí, estamos en profe. una versión 2.0, digamos, de la guía, porque nos interesa en la universidad, yo no sé si les dije, la universidad acaba de entrar este año un ranking internacional, la única del eje cafetero, que está dando cuenta de cómo lo que se hace aquí en investigación, en docencia y en extensión, se hace apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces queremos que todos vayan apropiando cada vez más eso, por eso lo había puesto, para que lo tengan en cuenta los siguientes expositores, por favor. Ya les voy a pasar el código. Recuerden, entran a kahoot.it. Ya les envié el código. Recuerden, quien de pronto tenga alguna dificultad técnica, para que por favor haga el ejercicio de manera en casa. Cargando, hago anuncios parroquiales. Recuerden, para dentro de 8 días. ¿Qué pasó? Para dentro de 8 días está el texto a cargo de Natalia González y Juan Felipe Alba. Perdón. Ah, sí. Natalia González y Juan Felipe Alba, la sociología que realmente importa. ¿Sí? Bajas al primer piso, a la derecha, a la izquierda. ¿Vale? Profe, yo tenía una pregunta acerca del cronograma. Sí. Lo que pasa es que, digamos, cuando se termina el primer corte, que usted siempre deja 2 clases, que en la primera se hace el parcial y la segunda es como la socialización del parcial, no está ahí señalado. Entonces, o sea, solamente hay una fecha para hacer las 2 cosas, por así decirlo. Y en noviembre hay una fecha en la que no hay nada por hacer. Entonces sí. quería saber si fue que se había equivocado o si es que de verdad no vamos a hacer nada ese día. No, primero pues te agradezco por haber estado así súper en la jugada, esa es la idea.
Sí, vamos a tener el mismo día del parcial, les socializo la nota. ¿Por qué? Porque cada semestre, digamos que la universidad establece el cronograma en los que hay que subir las notas, y este semestre nos quedó un poquito apretado este corte, por un lado. Y por otro, dejé una o dos clases, una sesión de repaso y otra vacía, porque es posible, uno, que haya actividades académicas de todo el programa este semestre, o dos, que si no las hay, me gustaría hacer una actividad como un cineforo, algo como más alternativo, para que no sea solo siempre texto y discusión, sino también que tengamos algún otro tipo de reflexiones. Es por eso, ¿vale? Pero te agradezco mucho estar en la jugada. ¿Están viendo todos ahí el Kahoot? Vamos a entrar con los que están 10. Quienes no hayan alcanzado, por favor. ¿Ya están entrando? Profe, yo ya estoy entrando. Listo. 2 minuticos para que alcancen a entrar. Listo. Nos vamos con los que están allí, ¿vale? Entonces, atentos, recuerden, no se afanen a responder, sino piensen con calma, tienen que 1,5 minutos para cada uno. Entonces, la primera es, según Bauman, la pregunta distintiva de la sociología gira alrededor de rojo, el comportamiento humano en general; azul, la psique humana; amarillo, el comportamiento humano como elemento de una red de interdependencia; verde, las relaciones de poder entre los seres humanos en la sociedad. Voy a borrar el tablero. Bueno, fíjense, ¿qué pasó con los que se fueron por las relaciones de poder? ¿Qué creen que les haya podido llevar a escoger esa opción? Profe, yo iba a seleccionar la amarilla, pero como estoy desde un celular, o sea, literalmente puse el que no era. Ah, bueno. Alguien que haya elegido la verde, no para que se sienta mal, recuerden que aprendemos del error, o incluso puede que yo esté malinterpretando el texto y lo revisaríamos, pero ¿por qué alguien que haya escogido la verde que nos cuente por qué se fue por la verde? Miremoslo en el texto para corroborar. Miren cómo de entrada el texto nos muestra un ejemplo. Dice, las ciencias políticas examinan principalmente las acciones que se refieren al poder y al gobierno. Ahora, ojo, recuerden que, como lo decía Esteban, puede que la sociología también mire las relaciones de poder, ¿cierto? Pero la pregunta no es si también estudia eso, sino qué es lo que la hace distintiva, ¿sí? Entonces, en ese sentido, fíjense la explicación. Si bien a la sociología también le interesan las relaciones de poder, pero le interesan porque las relaciones de poder hablan de ese tipo de interdependencia que puede haber. Las relaciones de poder son una de las formas de interdependencia entre lo individual y lo social, pero no es la única, ¿sí? También puede haber otro tipo de relaciones, no sé, de solidaridad, no sé, otros. ¿Vale? Sí, pero ¿queda claro?
¿O alguien tiene alguna duda? Con confianza. Pasemos a la siguiente. Según Bauman, las diferencias entre las disciplinas académicas responden a, recuerden no acelerarse. Rojo, vuelvo a la pregunta. Las diferencias entre las disciplinas académicas responden a, roja, la división natural del mundo, amarillo, que unas estudian hechos verificables y otras no, azul, que unas estudian hechos relevantes y otras no, verde, la división del trabajo entre los académicos. Se confundieron. ¿Qué pasó ahí? Ahí Esteban nos dio una pista. Eso de las clasificaciones, ¿quiénes son los que hacen las clasificaciones? ¿De dónde salen las clasificaciones? ¿De dónde sale que esto sea una silla y no una mesa? Nosotros, los seres humanos, tendemos a clasificar. Y no lo digo como una evidencia de nuestro sentido común aquí, sino que el autor está planteando eso, ¿cierto? Puede que otro considere otra cosa. Pero el autor que leímos nos está diciendo, venga, es que la sociedad artificialmente ha dicho, ah, no, si es un asunto que corresponde a un contexto específico, un grupo cultural aislado, es antropológico, ¿cierto? Pero si fuéramos una sociedad de marcianos, puede que los marcianos lo hubieran clasificado de otra manera, ¿sí? Es artificial. Incluso estamos en un momento histórico en el que se están, pues hay algunas corrientes que buscan una reintegración, ¿sí? Porque efectivamente ustedes yo creo que ya lo notaron. Hay muchas coincidencias entre sociología y antropología. Y de hecho lo que pueden ser es muy complementarias. Es muy complementario tener datos estadísticos de toda la sociedad, pero también ir y sumergirse en el día a día, ¿no? Me comentaba alguien, un publicista egresado de aquí que está trabajando en una agencia con una marca de Figas, que está, digamos, acabaron de tener un contrato para el tema del manejo de carros a gas en Manizales, y ella me decía que se puso a hacer una inmersión etnográfica en un taxi, conversando con el taxista. Eso es muy etnográfico, pero también nos sirve el dato estadístico de cuántos automóviles privados en Manizales usan o no gas. Es un dato fundamental para saber en qué estamos y qué se buscaría hacer con esa marca, ¿cierto? No es lo mismo si es un 50, si es un 10 o si es un 30%. Son dos cosas diferentes artificialmente separadas, ¿sí? Y eso me parece una ventaja de los publicistas, que ustedes no tienen como en esas comunidades tan muchas veces odiosas, y lo digo porque vengo de la antropología y lo he visto también en la sociología, que son como celosos de, venga a ver y usted demuéstreme que sí es sociólogo, ¿no? Ustedes no tienen que demostrarle a nadie si es sociólogo o no. Ustedes lo que tienen que demostrar es que poseen un conocimiento integral para resolver problemas asociados a marcas, ¿sí o no? Para los problemas, todo el tipo de conocimiento sirve, pero artificial es esa separación en la academia. ¿Listo? Miremos uno último y ya me quedo con los expositores para asignarles la calificación. Según Bauman, el pensamiento sociológico implica: rojo, confiar en la opinión experta del sociólogo; azul, poner en duda el sentido común; verde, aplicar el método etnográfico; amarillo, renunciar a la búsqueda de la verdad. Se alcanzaron a perder. Ojo, ¿el método etnográfico de qué disciplina es? Antropología. De la antropología. Ojo,
algunos sociólogos, para que no se vayan a después a desesperar si encuentran que algunos sociólogos hacen etnografía, lo pueden hacer, ¿cierto? Pero, a ver, el pensamiento sociológico no necesariamente implica la etnografía, ¿sí? En cambio, la antropología sí, casi que necesariamente implica la etnografía, ¿sí? Poner el duda en sentido común. Me gusta mucho que no se hayan ido por la roja, porque veía un riesgo cuando tú decías, Esteban, no, la antropología, la sociología le explicaría a las personas qué es un lápiz, pero le explicaría demostrándole con investigación, ¿cierto? Nos toca ya irnos, ¿cierto? ¿Cómo está? Dime, no, señora, ya. Sí, señora, ya. Chicos, entonces ya tenemos que salir. Se nos fue muy largo, pero fue por lo que al principio me demoré mucho. Si quieren